Neurofisiología de la proyección astral. Existe una vasta e incrementante literatura acerca del fenómeno de proyección astral. Los libros acerca de las técnicas de proyección astral y las revisiones de casos de los viajes astrales están de acuerdo con que la proyección astral tiene una ocurrencia general y extensa. Una proyección astral puede ser definida como un viaje fuera del cuerpo. Estar acostados en la cama y viendo, sintiendo y teniendo la sensación de la cima de una montaña, una ciudad, un lago, o estar en el mismo cuarto viendo a nuestro propio cuerpo acostado en la cama. Son todos casos del fenómeno llamado externalización o proyección astral. La creencia general es que una proyección astral es un viaje real fuera del cuerpo y cerebro físico. Las explicaciones alrededor de este evento incluyen en su mayoría la suposición de que existe un cuerpo astral que tiene conciencia y la posibilidad de tener la sensación de ser proyectado fuera del cuerpo físico. Desde el punto de vista neurofisiológico puede ser dada otra explicación del mismo fenómeno. Si cada porción de espacio contiene grandes cantidades de información, y si esta información, no teniendo carácter de luz, es capaz de atravesar obstáculos, información de alta frecuencia, entonces una proyección astral no es la proyección de un cuerpo astral hacia el espacio, sino una decodificación supersensible del espacio que rodea el cerebro. La manera en que esta información es sentida y decodificada involucra, como en la telepatía, la interacción entre un campo neuronal que se expande y la organización energética del espacio que es transecada por él. Una imagen acerca de un lugar lejano, si está contenida en el espacio que rodea el cerebro, puede dar información acerca de este lugar, aunque el cerebro que esté siendo informado no esté físicamente presente ahí. De acuerdo con John Cook y Muldoon y S. E. Carrington, el fenómeno de proyección astral requiere como agente precipitante un alto estado emocional. Así es que debido a esta, también aquí parece requerirse, como en los casos telepáticos, la activación del sistema límbico. En ausencia de estados emocionales, han sido desarrolladas algunas técnicas para obtener el mismo resultado. Una de ellas me fue comunicada por el bien conocido escritor del tarot de la era de Acuario, John Cook, y es la siguiente. Una persona acostada en la cama debe imaginarse a sí misma enrollándose. Empieza por los dedos de sus pies, pensando en ellos como un tipo de material plástico que tiene la capacidad de enrollarse. Así enrolla sus dedos y empieza a ascender por los pies. Llega a los tobillos, rodillas, muslos y luego sus caderas, abdomen, hombros y cuello. En esta etapa se debe sentir todo encorvado y enrollado. Luego la cabeza se une al procedimiento de enrollamiento. En este instante es de esperarse un destello brillante de luz. Cuando esto ocurra, debe ser realizado un importante acto de voluntad que consiste en brincar, más exactamente en imaginarse a uno mismo brincando a través de una ventana o algo similar hacia el espacio. Si es seguido este procedimiento con demasiado cuidado y mucha concentración, el sujeto entonces se encontrará a sí mismo flotando fuera de su cuerpo. Fenomenológicamente el sujeto sentirá sus alrededores sin cambio alguno y tendrá la impresión de sí mismo como una entidad separada de su cuerpo. Es muy difícil pensar en esto como una real independencia de la activación del campo neuronal del cerebro, pero esta posibilidad debe ser considerada en investigación seria. Interacciones entre los campos neuronales y la materia. El espacio y la materia son un continuo. Es la organización diferencial de la energía la que sentimos como un cuerpo material o como el espacio en que este cuerpo está colocado. Un campo neuronal expandiéndose en el espacio debe afectar la organización de energía común al espacio y a la materia, ya que éste solamente es otra manifestación de la organización de la energía. Las interacciones entre los campos neuronales y otras organizaciones de energía pueden explicar algunas observaciones relacionadas a la capacidad
de sujetos humanos para mover objetos a distancia, como es el caso de la rusa Neila Mikhailova y el israelí Uri Geller. La capacidad de Geller para doblar metales es quizá la demostración más notable de la interacción entre la organización energética de un campo neuronal enfocado y la materia. Espacio, tiempo y gravitación. Así como el espacio es una organización de energía, el tiempo es un cambio en la organización del espacio. Por lo menos esta es la mejor manera de explicar la alteración del tiempo cerca de una masa gravitatoria. Una fuerza gravitacional es un cambio en la organización del espacio. El cambio se convierte más y más importante hasta que aparece la materia. El tiempo cambia en la misma dirección. Si un campo neuronal se expande en el espacio y afectara su organización, y si el tiempo es un cambio en la organización del espacio, entonces un cerebro viviente altera el tiempo. Esta posibilidad puede ser probada con los diseños experimentales incluidos en la última sección de este capítulo. Además, puede esperarse que algún tipo de fuerza antigravitacional tome lugar cuando un cierto cambio en la organización del espacio ocurra. La observación de un cambio en la duración del presente correlacionado con un cambio en la frecuencia de la actividad electroencefalográfica. Como una demostración del cambio en el tiempo interno, podría ser el medio para cambiar la organización del espacio para crear una fuerza antigravitacional. Los casos de levitación anecdóticamente reportados podrían ser explicados por las relaciones anteriormente mencionadas entre la organización del espacio, el tiempo, la gravitación y los correlativos de electroencefalogramas con la duración del presente. Diseños experimentales. Los pensamientos y postulaciones antes presentados requieren que ocurra una expansión de campos neuronales en el espacio. La única manera de tener certeza de la realidad de esta expansión es sometiendo las ideas a una prueba experimental. Los siguientes son algunos diseños que podrían ser usados para poder probar las afirmaciones concernientes a la expansión de campos neuronales. A. Grado de organización y tiempo. Si un cambio en la organización del espacio es un cambio en el tiempo, puede igualmente ser detectada una diferencia en el flujo de tiempo en porciones de espacio que se encuentren diferencialmente organizadas. Esta es la lógica detrás del siguiente experimento. Supóngase que un generador de alta frecuencia está conectado con una fuente de luz, de manera que breves destellos iluminen un cuarto. El generador es de tal calidad que no hay cambio alguno en el tiempo de ascenso de los pulsos ni en el intervalo entre los destellos de luz. El cuarto tiene un aparato de control de temperatura para mantenerla exacta y uniforme. Una fotocelda con respuesta de alta frecuencia es conectada a un osciloscopio de alta frecuencia, y esto es usado para medir el tiempo de ascenso de los pulsos de destello y el intervalo entre los destellos en diferentes localizaciones del cuarto. Obviamente, será detectado un tiempo de ascenso y un intervalo iguales. Ahora, diferentes organizadores del espacio son colocados también en el cuarto. Por diferentes organizadores, quiero decir cualquier evento capaz de cambiar la red energética del espacio. El fuego, un campo magnético de alta energía, un aparato de baja temperatura, un emisor radioactivo, una masa gravitacional y una masa moviéndose a altas velocidades, entre otros, pueden ser usados. Si el tiempo se transforma con un cambio en la organización del espacio, podrán ser detectadas ligeras variaciones en el tiempo de ascenso de los pulsos responsables de los destellos, o en el intervalo entre estos últimos, cerca de cada uno de los diferentes organizadores. El mismo arreglo puede usarse, pero con breves clics sonoros en vez. Deben realizarse controles adecuados para estar seguros de que el aparato usado para medir los pulsos y los intervalos, una fotocelda en el caso de la luz, un micrófono en el caso del sonido,
no sea afectado directamente, sino que solo el tiempo lo sea. B. Campos neuronales y tiempo. El mismo diseño es usado aquí, utilizando un cerebro en lugar de otros organizadores. Un sujeto entrenado a permanecer en diferentes frecuencias electroencefalográficas es utilizado. En frecuencia, al día, se coloca en el centro del cuarto y son medidos el intervalo y el tiempo. De ascenso de los pulsos de luz o sonido cerca y lejos de su cabeza. Luego el mismo sujeto se sitúa en ritmo beta o teta y se hacen las mismas mediciones. Si el tiempo de ascenso de los pulsos, el intervalo entre las luces o los sonidos varían y se ven alterados por las diferentes frecuencias EEG, se demostrará un efecto expansivo en la organización del espacio por parte de la actividad cerebral. De las interacciones globales. Es necesario hacer un análisis del papel que desempeñan las interacciones globales en la determinación del grado de conciencia. De nuevo surge la pregunta acerca de la real diferencia entre los procesos puramente perceptuales y aquellos que caen dentro de nuestro concepto de conciencia. Acerca de este último debe quedar claro, por todo lo anterior, que se refiere a una capacidad infinita de inclusión en la cual nuevos elementos son englobados junto con sus interacciones en un todo que es visto como elemento de otro todo, etc. Que, como experiencia, la conciencia se basa en el mismo proceso de interacción energética que da lugar a los perceptos, pero que difiere de estos últimos en términos de los procesos cerebrales que le dan lugar, el campo neuronal inclusivo y el campo energético con el cual interactúa este último. El campo neuronal es entonces el determinante de que la experiencia sea puramente perceptual o de que alcance otro grado de conciencia. Mencionamos antes dos posibilidades de interacción. La primera era con un campo macrocósmico estelar y la segunda con la resultante global de la interacción entre campos neuronales individuales, lo que dimos en llamar campo multineuronal global. Mencionamos también que existían muchos niveles de conciencia y que estos dependían de la complejidad de los campos en interacción. A su vez, la complejidad depende de las características morfológicas que como patrón energético poseen los campos en interacción. Si la interacción se realiza a nivel de los campos estelares resultantes de una específica y particular disposición de los astros, entonces el campo neuronal inclusivo debe mimetizar la disposición estelar en su resultante, es decir, en el nivel de campo. Esto último para la interacción específica de un individuo y el universo. Quizá el embonamiento de una cantidad grande de sujetos, todos ellos con un nivel de conciencia cósmica, podría ser mucho más efectivo que el de un solo individuo. Por ello, el análisis de campos multineuronales globales resulta necesario. La segunda posibilidad que manejamos en capítulos anteriores era la de que la conciencia individual surgía como resultado de la interacción de un campo neuronal con un campo multineuronal global. También aquí el análisis de campos multineuronales globales resulta necesario. De hecho, este análisis, pero desde otra perspectiva, ya fue en parte hecho y consignado en el libro de Rodney Collin, The Theory of Celestial Influence. De acuerdo con Collin, las influencias estelares actúan sobre un organismo o civilización, determinando diferentes procesos en este, su aparición, desarrollo, madurez y degeneración. Eventos multineuronales como lo son las guerras, las conquistas, la aparición de una nueva ciencia o arte, serían efecto de la interacción entre toda una civilización y la organización estelar. Aquí la interacción entre campos multineuronales globales, la civilización y un campo estelar, es manejada analizando los ciclos estelares y los ciclos por los que una cultura atraviesa.
El resultado de tal análisis es una extraordinaria similitud entre la duración de diferentes ciclos estelares y los eventos globales por los que una civilización pasa. Desde otra perspectiva es posible analizar otros niveles de interacción. Posiblemente, la disposición estelar global solo pueda manifestarse en un organismo tan complejo como una civilización y, en cambio, otras disposiciones energéticas no tan globales solo se puedan manifestar en niveles más individuales de funcionamiento. Así, solo bajo casos excepcionales, una determinada organización estelar tendría un pleno efecto sobre un ser humano excepcionalmente dotado. En esta categoría estarían un Cristo, un Buda, un Lao Tse, un Newton y un Einstein. Pero sería condición normal un efecto sobre todo una civilización. Lo más común sería una interacción de un campo neuronal individual con patrones elementales dados por objetos, o con otros campos neuronales individuales, o aún con el campo multineuronal global, el nivel de conciencia dependiendo del nivel de interacción. Desde un punto de vista fenomenológico, la interacción con niveles crecientes en universalidad parece ser posible. Basta lograr un cambio de referencia tal que permita analizar la información desde ese y no otro punto de referencia. Alguien puede interesarse en la marcha de un país como máximo o más global punto de referencia. El de más allá puede considerar a su familia como tal punto de referencia. Aquel otro, en cambio, se preocupa por la marcha de la humanidad o del planeta todo. Por último, existe quien se interese por el universo. La adopción de un punto de referencia más global es una expansión consciente resultante de la aparición de un nuevo y más inclusivo nivel de convergencia. Todo aquel que ha experimentado el proceso de empezar a ver las cosas desde una nueva y más amplia perspectiva debe saber que el proceso puede continuar hasta alcanzar la universalidad total, a menos que no se logre detectar una estructura cognoscitiva redundante. Este ascenso en nivel es por un lado resultante y por el otro estimulante de la creación de nuevos y más inclusivos campos neuronales, los que interactúan con patrones de influencias energéticas cada vez más complejas. Por ello, lo que sucede a nivel de experiencia fenomenológica es reflejo de lo que acontece a un nivel fisiológico de la envergadura de un campo neuronal. Acerca de las características de esta interacción, ya hemos mencionado algunos de sus niveles. A. Con campos elementales. B. Con campos neuronales. C. Con campos estelares. D. Con campos multineuronales globales. E. Con todos a la vez. Esto último es lo que parece suceder más a menudo con mayor o menor exageración de un tipo de interacción en particular. Podemos ahora intentar responder la pregunta que nos planteamos al inicio de este capítulo acerca de la real diferencia entre un proceso perceptual y uno de conciencia. La diferencia sería que el proceso perceptual implica una interacción de un campo neuronal con campos elementales, mientras que el proceso consciente implica una interacción con campos más complejos y globales. De esta forma se podrían considerar diferentes niveles de conciencia dependiendo de la complejidad y o universalidad de los campos implicados, y diferentes niveles perceptuales dependiendo de la complejidad de los campos elementales con los cuales interactúa un campo neuronal individual. En términos más hipotéticos, se podría postular que la conciencia siempre implica un campo multitudinario global en interacción, mientras que la percepción una interacción más individual. En términos más concretos, para ser consciente se requiere la existencia de otros seres humanos creando un campo multineuronal global, o en casos excepcionales, una disposición cósmica a la que se es sensible. En cambio,
Para percibir es necesaria solamente la interacción de un campo neuronal individual con campos elementales. Es por ello quizá necesario que en un cierto nivel de expansión de conciencia se requiera de una participación global de toda una cultura. Del acceso a la codificación. No tenemos conciencia de la información hasta que ésta activa las estructuras y circuitos polisensoriales y de alta convergencia. Ni la activación retiniana, coclear o de cualquier otro sistema de receptores, ni la actividad aferente y aún la puesta en marcha de circuitos corticales son conscientes. Existe un límite para el acceso consciente a la codificación y decodificación neuronal, y ese límite es restringido en la mayoría de los casos. El concomitante energético de la conciencia es, como ya vimos, el desarrollo de un campo inclusivo dado por la activación de estructuras polisensoriales y de alta convergencia. De alguna forma, mientras esta activación no se produce, no existe acceso consciente al procesamiento de información. Toda la lógica cerebral previa a la activación polisensorial permanece vedada al escrutinio consciente. En este capítulo analizaré el problema del acceso consciente a la codificación cerebral de la información, poniendo énfasis en el desarrollo de técnicas que permiten este acceso, como son la retroalimentación biológica y las imágenes mentales, y analizando dentro de este contexto el tiempo y la duración del presente. La retroalimentación biológica se puede definir como toda técnica que permite un acceso perceptual a aquellos procesos biológicos que normalmente son inconscientes. Dentro de esta categoría se encuentra la retroalimentación de ritmos electroencefalográficos, de actividad electromiográfica, de cambios de temperatura, etc. Desde hace algunos años estas técnicas han despertado un interés pronunciado, primero entre los hombres de ciencia y después entre el público en general. El descubrimiento de que actividades de tipo vegetativo, inaccesibles para la conciencia, podían hacerse accesibles a través de las técnicas de retroalimentación, ha permitido someter a estas actividades a manipulaciones plásticas tales como las usualmente consideradas como condicionamiento. Así, si la irrigación a un órgano interno es transformada, mediante un uso adecuado de transductores y amplificadores, a un sonido o a luces, es posible incrementarla o decrementarla, pidiéndole al sujeto que incremente o decremente la luz o el sonido. Lo mismo con respecto a un ritmo electroencefalográfico. El ritmo alfa, que normalmente no se acompaña de ninguna señal perceptual, puede ser transformado a un sonido y así, indirectamente, aumentar los períodos de alfa. La temperatura en una oreja o en un dedo puede, de la misma manera, ser registrada y ser sometida al mismo tratamiento. Actividades internas consideradas hasta antes de la introducción de técnicas de retroalimentación como involuntarias parecen cambiar de condición con el uso de la retroalimentación biológica. En animales como el gato se ha llegado a controlar el disparo de células únicas del cerebro. El hecho de que lo anterior sea posible indica que la mayor parte, si no toda la actividad interna es susceptible de modificación. En términos de acceso a la codificación cerebral de la información, la retroalimentación permitiría un conocimiento directo de ella y por tanto una expansión considerable de la capacidad de un sujeto para manejar sus propios procesos. Desde un punto de vista teórico, la posibilidad de acceso directo a la lógica neuronal sería un medio para entender la forma en la que el cerebro funciona en sus más sutiles procesos. Si bien es cierto que la tecnología occidental contemporánea es la que ha permitido todo el desarrollo de la metodología de retroalimentación electrónica, esto no quiere decir que otras técnicas para lograr los mismos fines no se hayan utilizado antes. Para los monjes tibetanos
para los gurús hindúes y para varias sectas religiosas de Oriente, técnicas de acceso y control de procesos internos eran conocidas desde hace siglos. La meditación, la recitación de fórmulas mántricas y otras técnicas permitían a los tibetanos de la antigüedad controlar sus ritmos cardíacos, la actividad gastrointestinal, la temperatura corporal y la actividad cerebral. En esta última categoría se incluyen los procesos de desarrollo y análisis controlados de imágenes mentales. Es conocimiento antiguo el que postula que contenidos filogenéticos pueden hacerse accesibles a través del desarrollo y manejo de imágenes. Las llamadas visiones proféticas y otras exquisiteces podrían ser el acceso visual a contenidos genéticos normalmente inaccesibles. Imágenes de gente desconocida, parajes nunca visitados o situaciones no contenidas en la historia ontogenética de una entidad humana se pueden presentar en forma de imágenes visuales de una claridad y detalle exagerado. Si las técnicas de retroalimentación occidentales hacen accesible un contenido inconsciente después de transformar a éste en señales eléctricas amplificables, usando un equipo electrónico accesorio, el oriental obtiene el mismo resultado usando su equipo cerebral. Un gurú que puede decrementar su presión sanguínea a voluntad debe ser capaz de tener un acceso directo o indirecto a información relacionada con ella y haber aprendido a ejecutar ciertas acciones que la modifiquen. En términos fisiológicos, señales que no alcanzan a activar estructuras asociadas con el manejo voluntario de la información se vuelven accesibles.